Entonces aquí tenemos el logotipo como tal del Multi a mano izquierda. El Multi básicamente reúne toda la parte de catálogos técnicos de la marca. A la mano derecha tenemos el link, una vez que tengamos instalado este software, preferiblemente licenciado, porque cuando tenemos un software licenciado, el cual se puede adquirir incluso directamente con la marca, pues van a tener el beneficio de que va a estar en línea, e incluso van a poder hacer consulta de catálogos de partes, de componentes, van a ver existir boletines técnicos actualizados de la marca por mejoras de producto, por modificaciones. Entonces es importante ese acceso si es posible. Si no, el acceso básico también es muy bueno y les va a brindar mucha información. Es un software muy completo. De hecho, cuando lo instalen, estamos hablando de que son 3 discos como mínimo, en los cuales ustedes van a tener que hacer un proceso especial para poder realizar la instalación de este tipo de software. Vamos a mostrar en las diapositivas cómo va a ser el proceso de navegación en este software. Es difícil mostrar absolutamente todo el sistema, pero vamos a tratar de centrarnos en lo más importante, en lo más relevante del software. Entonces, cuando abramos el software, vamos a introducir una pantalla, que es la que estamos viendo en este momento, en donde vamos a tener, permítame saco el puntero, ok, en donde vamos a tener primero un cuadro de búsqueda para poder identificar nuestro vehículo. Podemos abrir ese cuadro de búsqueda con un vehículo en específico, es lo ideal. Para poder buscar un vehículo en específico tenemos que poner el número de serie del chasis. ¿Qué número de serie del chasis? Pues con el VIN number, con el número de chasis, el VIN number, los últimos 6 dígitos numéricos los vamos a ingresar en este apartado aquí y le vamos a dar buscar. Automáticamente con ese base de datos del VIN number, incluso sin necesidad de estar en red, muchos están cargados en el mismo software, automáticamente va a identificar qué vehículo es y va a arrastrar la información de ese vehículo. Si no tenemos un VIN number, podemos buscar también información, pero tiene una deficiencia, y es que vamos a tener pues el conglomerado de toda la información de todos los tipos de vehículos. Entonces, si no tienes mucho conocimiento de la marca, pues puedes empezar a mirar información que no aplica para ese vehículo que estás viendo en específico, y puede desviarse como tal el diagnóstico o el proceso de reparación del vehículo. Entonces es clave utilizar el VIN number. Sin embargo, no voy a utilizar un VIN number para explicar el software, voy a mostrar a nivel general cómo la navegación. Entonces, aquí tenemos también la opción de seleccionar el tipo de motor y tipo de vehículo, y de esa manera también poder navegar a través de este software. Entonces vamos a avanzar y vamos a ver. En el momento que despliegue todo, ¿sí?, me va a mostrar todas las referencias de vehículos posibles que hay en este catálogo, en donde va a mostrar en los camiones las versiones o las series P, G, R y S. Recordemos que las series de Scania se refieren a tipos de cabina y aplicaciones y tamaños de vehículos, ¿no? Desde el vehículo del camión más ligero de ellos, aunque todo es medium duty a heavy duty, ¿sí?, hasta el camión más pesado a partir del modelo 2016 en adelante. Camiones anteriores al 2003 hasta el 2016 de esta misma serie los vamos a encontrar en este apartado, y camiones mucho más antiguos también vamos a encontrar. Por el lado de los buses pasa el mismo fenómeno. Tenemos buses de la serie F, de la serie K y de la serie N. Entonces ahí tenemos las referencias de los buses a partir del 2004 en adelante, y buses y modelos previos, ¿no? Entonces este catálogo nos va a permitir pues seleccionar. Aquí como les venía diciendo, si yo selecciono a nivel general un modelo de vehículo o una serie, si son camiones de la serie, me va a salir toda la información de la serie P, de la serie G, de la serie R, de la serie S, del 2016 en adelante. No va a ser algo específico. Entonces es clave que si no tienes un VIN number, ¿sí?, o no tienes una información, no te la jala el software porque no lo tienes licenciado, porque de pronto está obsoleto, ¿sí?, no tienes la base de datos actualizada. Entonces muy probablemente tienes que conocer muy bien el tipo de vehículo o de motor que tienes, si es que vas a mirar algo de motor, qué sistema de combustible tiene y eso, para ver si lo que estás buscando aplica o no aplica para tu vehículo. Aquí hice una selección. Una vez que seleccionas, por ejemplo, en este caso una selección universal, en donde les dije, venga, necesito información de los buses de la serie F, K, N 2004 en adelante. Lo puse como universal, o sea, no especifiqué el vehículo. Y a mano izquierda se me despliega un menú que va desde el menú 0
hasta, bueno, creo que hay menú 22, 23, más adelante vamos a ver hasta dónde llega ese menú, en donde me va a hablar de generalidades del vehículo, donde me va a hablar del motor, todos los sistemas principales del vehículo, aparte del motor, que es la base motor. Cuando refiere a base motor es bloque, cigüeñal, culata, eso, vas a tener por aparte lo que es el sistema de refrigeración, el sistema de combustible, ya viene el embrague, caja de cambios, árboles de transmisión, lo que llamamos flecha cardán, ¿sí? Los ejes delanteros, ejes direccionales, puente trasero motrices, cubos, ruedas, frenos, todo el desglose del vehículo ahí, ¿sí? Entonces nos da como unos links o unos atajos de navegación por cada tipo o sistema del vehículo. A la vez que observamos eso, también pudieron ver en la parte alta que todos los menús o todos los iconos superiores se habilitaron previamente. Antes de la selección del modelo, la mayoría estaban en un color opaco, gris claro. Una vez que seleccionamos el modelo, se nos habilita o se nos despliega unos menús en la parte superior. Aquí, por ejemplo, es este mismo ejemplo con un bus. Este es el ejemplo ahora con un camión. Es lo mismo, va a desplegar los diferentes componentes de un vehículo, de un camión. Algo que acaba de aclarar es que cuando se hablan de buses, normalmente lo que venden las marcas, bueno, es muy inusual. A veces sucede que puede haber un chasis carrozado, pero normalmente viene el chasis solo. Entonces, a ciertos componentes no vamos a saber la ubicación dentro del catálogo porque se supone que es una integración del carrocero en algunos casos, ¿sí? Entonces es importante tener ese pequeño detalle presente. Si ven en un catálogo una información, cuando vean un componente específico que usted diga ubicación y leen ubicación o no aparezca disponible la ubicación, es porque sencillamente, muy probablemente es un componente que viene suelto dentro de los arneses y posiblemente el que lo ubica o el que lo va a posicionar en su chasis va a ser el carrocero. Entonces tengan presente eso. Con los camiones no pasa ese fenómeno. Con los camiones posiblemente todo, a menos que sea también un equipo aliado, es decir, si el camión es un mixer, si el camión es un volteo, pues de pronto hay integración del tercero, pero típicamente en un camión como un tractor, ¿sí? O un chasis con una carrocería tipo furgón, ¿sí? Una van, pues no necesariamente va a tener integración de componentes de la carrocería hacia el chasis del camión. Entonces, importante tener eso presente. Cada vez que seleccionamos un menú de estos, se nos despliega también otro submenú, una cuadrícula, y la tengo ampliada, en donde, por ejemplo, para este caso, nos dice que podemos ver piezas de repuestos. Si yo seleccioné motor, en el momento de seleccionar motor se me despliega piezas de repuestos, tiempos estándar. ¿Qué son los tiempos estándar? Por ejemplo, si usted quiere hacer un cálculo de una mano de obra para cobrarle a un cliente, de cuánto requiere, por ejemplo, realizar una calibración valvular, y yo quiero ver cuánto es el tiempo que me va a llevar a realizar ese proceso, en tiempos estándar vamos a encontrar pues el despliegue del tiempo en unidades de 1 a 100, ¿sí? Una hora dividida de 1 a 100, el tiempo que requiere pues llevar o realizar esa operación, ¿sí? Paquete se refiere a un tema de repuestos también. Luego abajo dice intercambios para el servicio, es también un tema de repuestos. Y los dos más importantes para nosotros se despliegan en la parte baja, que va a ser el manual de servicio como tal del motor y los boletines técnicos de ese motor, por ejemplo. ¿Sí? El software tiene cargados algunos boletines técnicos. Entre más actualizado esté y vigente el software, pues más información acerca de cambios, novedades, mejora del producto, un defecto del producto, lo vamos a encontrar ahí. ¿Sí? Estos mismos atajos, para que los tengan presentes, estos mismos atajos son los que vemos ahí arriba. Aquí están partes, tiempos de mano de obra, el paquete. Estos también son como boletines técnicos, eso es información básica, realmente no la usa uno para nada. Manual de reparación, que es muy importante. Boletines técnicos, y este también les puede ser muy útil para los que desconocen qué tipo de aceite debe usar el camión, qué tipo de lubricante, qué volúmenes, ¿sí? Según el tipo de combustible, cuál debe ser el intervalo de cambio del aceite. Ese lo van a encontrar aquí en este apartado que se refiere a mantenimiento. Y esto es búsqueda para pronto hacer una búsqueda manual por medio de un nombre o una palabra en específico. Entonces,
Esto lo podemos encontrar bien sea desplegando el menú que nos sale en la parte baja a la izquierda, o bien sea yendo directamente al icono que simboliza manual de servicio, boletines técnicos o manuales de mantenimiento. Ok, aquí están los que considero los más relevantes y hice como una ampliación, un zoom para que ustedes puedan observarlos. A la izquierda tenemos lo que son repuestos. Ojo, cabe decir, puede servir de guía, puede que sí sea el repuesto que usted necesite, pero si no estás en línea, no tienes una licencia full autorizada, puedes correr el riesgo de que el repuesto que selecciones no sea el apropiado. Entonces, puede servirte de guía, la información está ahí, está disponible ahí, ¿sí? Puedes utilizarla, te puede servir, pero no es una garantía de que si no tienes una licencia autorizada te funcione perfectamente. Los temparios, para el que necesite de pronto calcular cobros por algún tipo de servicio, el manual de reparación, los boletines técnicos y los manuales de mantenimiento. Pienso que es lo más relevante, de lo cual ustedes pueden utilizar y aprovechar del software. En especial, manuales de reparación, boletines y manuales de mantenimiento. Ok. Cuando en vez de seleccionar el menú por este atajo, los selecciono directamente en estos iconos, como en este caso que seleccioné manual de reparación o manual de servicio, se me despliegan todos los mismos ítems, ¿sí?, del vehículo. Por ejemplo, generalidades, motor, refrigeración, combustible, suspensión, dirección, sistema eléctrico, instrumentos, cabina, equipo complementario, carrocería, transporte de carga, funciones de usuario, bueno, en fin, una cantidad de información. Pero aquí ya esta información es específica del manual de servicio, es decir, información de servicio aplicada a cada uno de estos subsegmentos del vehículo, ¿sí? Cuando despleguemos cada uno de estos subsegmentos, nos va a permitir también hacer otro despliegue de información adicional. Todos estos son como menús en cascada, los cuales podemos ir desplegando poco a poco. Por ejemplo, ahí dice el despliegue al darle clic en generalidades, y se los tengo ampliado para que lo puedan observar. Al darle clic en generalidades se le despliega información del vehículo completo, instrucciones, mantenimiento de esos camiones, 2 manuales de mantenimiento de otras versiones de camión para series P, G, R, T, para las series P, G, R y S. ¿Por qué aparece tanta información así en general? Porque no expusimos un bien específico. Si ponemos un bien específico, se tiende a reducir la cantidad de información dispuesta. Control de prestaciones del vehículo, instrucciones de trabajo, que son instrucciones de trabajo como bloquear, cómo asegurar el vehículo, cómo levantarlo, ¿sí? Legislaciones y normas respecto al tema del vehículo. Por ejemplo, aquí tenemos desplegado lo que sería el apartado de motor. Tenemos en la primera parte lo que es el motor completo, luego tenemos la cabeza, cilindros o culata, bloque de motor, tren alternativo, que se refiere a toda la parte de tren valvular, ¿sí? Posiblemente va a ser la parte superior, dice distribución, sistema de lubricación, colector de escape, turbocompresor, colector de admisión, toma de aire, suspensión del motor, toma de fuerza y sistema EGR o recirculación de gases de escape. Entonces ahí tenemos el despliegue de lo que encontraríamos en motor. El despliegue de lo que encontraríamos, por ejemplo, en el sistema de refrigeración, refrigeración completa, el radiador, el intercooler, el ventilador, la carcasa del termostato, la bomba, el refrigerante, tubos, mangueras, la calefacción auxiliar, el sistema de refrigeración del motor. Entonces ahí otro despliegue de información al detalle son los submenús de cada una de estas divisiones del vehículo o de estos menús principales del vehículo. Vamos a tratar de desplegar los más importantes. Sistema de combustible y de escape. Entonces encontramos una descripción completa del sistema de combustible y escape. Hablamos de bombas de inyección e inyectores. Vamos a hablar de las unidades de filtrado de combustibles, los tubos de combustibles, el depósito, ¿sí? Sistema de escape, posttratamiento de gases de escape, ¿sí? Si tenemos un sistema de SCR con URIA o AdBlue o DEF, como lo llamen ustedes. El extremo del tubo del escape, sistema de control electrónico del sistema de combustible, localización de averías y síntomas, o sea, procedimientos para usted poder hacer, por ejemplo, verificación del sistema XPI. Bueno, ¿dónde tengo que medir la presión de baja? ¿Cómo puedo diagnosticar la presión de alta? ¿Sí? ¿Cuál debe ser la presión del retorno de los inyectores XPI? ¿Sí? ¿O cuál debe ser la presión de transferencia si hablamos de PDE?
Entonces todo ese tipo de cositas, esa información detallada de dónde pongo el manómetro, dónde me conecto, está en el despliegue de estos menús. Embrague, pues está el embrague completo, el mecanismo de accionamiento, el disco de embrague, ¿sí? Posiblemente existan ahí un submanual donde, por ejemplo, como son la mayoría, diríamos que el 100% del mercado de Scania está en cajas ya automatizadas, o AMT, Automated Manual Transmission, cajas mecánicas automatizadas, muy probablemente exista el proceso, por ejemplo, para diagnosticar el desgaste del embrague, poder medirlo, ¿sí? Poder hacer una recalibración del embrague nuevamente después de haberlo cambiado. Ese tipo de información posiblemente la encontramos ahí. Cómo bajarlo, cómo subirlo, cómo instalarlo, todo eso está ahí. Caja de cambios completa, ejes piñones, engranajes planetarios, mecanismo del cambio, suspensión de la caja, cómo está sustentada, qué sistema de enfriamiento tiene, las tomas de fuerza, el ralentizador incorporado y su sistema de control electrónico, porque recordemos que Scania es de serie, retarsador y AMT, Automated Manual Transmission. ¿Sí? Entonces es importante ese apartado también. Árbol de transmisión, pues algo mucho más simple, el cardán, ¿sí? Sus soportes, si tiene soporte, hablará de su lubricación, cómo desensamblarlo, cómo armarlo. Eje delantero o eje direccional, grupo cónico, si es un eje direccional motriz, ¿sí? El bloqueo del diferencial del eje direccional, si tiene motricidad en el eje direccional. Puente trasero, va a ser muy parecido a lo que sería... creo que me salté, cubo de ruedas, bueno, cuerpo del eje trasero, el grupo cónico, accionamiento del bloqueo del diferencial, el eje portador dirigido. ¿Qué es un eje portador? Es un eje portador que sencillamente es un eje, sobre todo se ven en versiones 6x2, que es un eje portador, es un eje que solamente soporta peso, ¿sí? Y que puede ser elevable. Eje portador dirigido, si es un eje... creo que se refiere a un eje en la parte posterior del eje, depende de la posición del eje, cambia el tipo de eje al que se refiere. Frenos completos, freno de ruedas, cilindros de freno, depósito de aire, compresor, circuito de alimentación, circuito de financiamiento, freno de servicio, frenos del remolque, frenos de escape, sistema de control electrónico, diagrama neumático, de ahí vamos a hablar acerca del ABS, del control de estabilidad, del ESC, sistema de control de tracción, todo ese tipo de cositas lo vamos a encontrar ahí. Bastidor, sencillamente temas de chasis, ¿sí? Como tal. Suspensión completa, muelles de diafragma, fuelle neumático, ¿sí? Circuito de suspensión neumática, amortiguadores, barras estabilizadoras, eje elevable para las versiones 6x2, ¿sí? Sistema de control electrónico y diagrama neumático. Entonces aquí también ya podemos encontrar, por ejemplo, información del sistema APS, que es el sistema que controla la producción de aire de los camiones en Scania, así es como le han asignado el nombre a ellos. Sistemas de dirección, volante, columna, mecanismos de servo asistida de dirección, barra de articulación, la bomba como tal, tubo, mangueras y su sistema de control electrónico, porque sabemos que hoy día hay integración electrónica en los sistemas de dirección de los vehículos. Sistema eléctrico completo del vehículo, vamos a encontrar cosas fundamentales como el alternador, el encendido del vehículo, fusible, relé, motor de arranque, iluminación, baterías y algo clave aquí, diagramas eléctricos, ¿sí? Que hay que tenerlos presentes porque son los que nos permiten poder entrar en detalle y poder hacer diagnósticos electrónicos y eléctricos en los vehículos Scania. Entonces es clave navegar muy bien en estos menús porque la información se puede encontrar por aquí, pero también hay otra forma de encontrar otra información dependiendo del sistema del cual estemos analizando. Instrumentos, pues se refiere a lo que es el dashboard, el bastidor, en la parte delantera pues va a tener el dashboard donde está el salpicadero, los interruptores, letreros, tacógrafo. Tacógrafo, para algunos conocen, es el MTCO, que básicamente es el sistema que permite controlar los tiempos de trabajo, reglamentario en algunos países, como por ejemplo Brasil, Europa, Norteamérica. Hay tacógrafos de disco, hay tacógrafos electrónicos, ¿sí? El cuadro de instrumentos, y también habla de conversión. Conversión se refiere a cualquier tipo de modificación que debe realizarse al modificar algo del vehículo. Cabina, pues para los que les interesa aprender a desarmar un camión completo, ¿sí? Posiblemente este apartado sea muy poco en un bus, en un camión vamos a encontrar de pronto más información, ¿sí? Porque pues la cabina sí es fabricada por Scania en los camiones, pero en los buses posiblemente sea una integración de un carrocero local en cada país pues donde se comercialice el vehículo.
funciones de usuario, pues le permite a usted conocer información como tal del usuario, del conductor. ¿Sí? Avisos de conducción, economía de funcionamiento. Entonces, si usted quiere entender, por ejemplo, cómo interpretar la información que está disponible para el usuario o cómo se debe cumplir ciertas condiciones para que suceda algo, por ejemplo, cómo utilizar el control crucero, ¿sí? Y saber qué debe cumplirse o qué condiciones deben cumplir para eso, esa información en detalle aparece en este apartado. Entonces aquí ya hicimos un despliegue de los diferentes submenús. Vamos a empezar a mostrar ejemplos de cómo se navegarían los demás.